Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Zebair amenaza a Sabian, Baran y Dylan son testigos de ello. Luego grita, ¿qué está pasando aquí? Luego dice, déjanos en paz. Cuando le pregunto a Zebair qué está pasando, me dice que si no me pagan por lo que hago en la vida empresarial, lo haré responsable. Después de que Baran dijera que la señora Sabia es mi familia y que no se comunicará con ella, Zebair intenta cerrar el problema porque es un asunto puramente comercial. Entonces Dylan viene corriendo y dice que la policía se llevó a mi madre. Baran dice que te seguiré y volveré a la mansión con Abin. Le dice a Zebair que nuestra conversación quedó inconclusa, no me gusta dejar nada sin terminar, hablaremos. Mientras Dylan está muy molesto por lo de su madre en la mansión, Hassan sale y dice que internet está lleno de artículos sobre el contrabando en el hospital. Dylan se molesta mucho cuando escucha esto y todos la alientan a que no se preocupe, ya que se revelará que la señora Sabia no tiene nada que ver con esto. Cuando la señora Azade dijo, ¿cuál sería el beneficio si fuera absuelta? Sería mejor si no se mencionara el nombre de los Carabey delante de ella, el señor Kudret la silenció. Cuando Dylan quiere ir a la comisaría, mientras todos intentan persuadirlo de que no vaya, la señora Sabia entra a la mansión detrás de Baran. Dylan corre y salta sobre el cuello de la señora Sabia, gritando mamá, mamá, mamá. Luego abraza a Baran y le dice muchas gracias. Arun compra para la fiesta de la noche, llega al restaurante y le cuenta a Jasmine lo que compró. Jasmine dice que lo hiciste bien. Mientras Jasmine piensa en lo que dijo Arun, Arun también piensa en lo que dijo Jasmine. La señora Sabia le cuenta a Dylan los detalles de los hechos para que no se preocupe. Cuando Dylan dice, lo siento, has pasado por cosas muy difíciles estos días, pero no te dejaré sola de ahora en adelante, pero tienes que decirme quién es tu enemigo, dice Sabia, mi hija, eres como yo, haces todo lo posible para proteger a tus seres queridos. Dylan dice que ahora soy madre y que no puedo darme el lujo de cometer errores. Mientras Baran habla en su estudio de que Sabian es inocente, Frat y Kudret hablan de cómo sucedió esto. Mientras Baran pregunta a Kudret si hay alguna novedad con respecto a Zebair, llega Hassan. Oh, el consejo se ha reunido de nuevo, ¿qué decisiones tomaste, sobrino? Cuando pregunta, todos en la sala se van a alguna parte. Hassan sale de la sala sin decir nada, solo Baran se fue. Cuando Dylan le pregunta a la señora Sabia por qué Zebair está tratando con usted, la señora Sabia le explica que jugué para sacarla de la sociedad y que está enojada conmigo. Después de despedir a Sabia, Baran le pregunta a Dylan si quiere salir, pero Dylan dice, estás muy cansado todo el día, quiero que descanses. Cuando Sabian llega a su casa, encuentra a Zebair frente a ella. Zebair te dice bienvenido, hice la comida con mis propias manos, toma un plato para ti, comamos juntos. Cuando la señora Sabia lo echó de su casa, él dice, visité tu casa un poco mientras estabas fuera, cambiaré todo cuando sea mío, no es para mí. Cuando la señora Sabia dice que vayamos al grano, Zebair dice, le quitaré todo ahora, no sé si buscará refugio en su hija o no. Señora Sabia, disfrute que estos son sus últimos días en esta casa y se va. La señora Sabia dice que cuando él se haya ido, no podrá hacerles nada a mis seres queridos ni a mí. Mientras Baran y Dylan están sentados en la cama, Dylan dice, siento mucho la situación de mi madre. Luego dice creo que extraño una vida tranquila, ¿por qué somos así? Lo único que quiero es un poco de paz. Luego dice, imagínense que estamos con nuestro bebé en una cabaña junto al mar. Cuando le pregunto si estos días malos pasarán después de un sueño tan bonito, Baran dice que pasarán, bonito, pero el sueño de una isla desierta es un poco difícil. Cuando Dylan dice, no creo que deba ser una isla desierta, estemos todos hacinados, porque la familia lo es todo, con sus pecados y buenas obras, Baran la besa en la frente y la abraza. Zebdet y Zebrille están muy emocionados la noche siguiente cuando sabrán el sexo de su bebé y hacen una apuesta, para nombrarlo. Dylan y Baran se preparan para desayunar. La señora Sabia llega a la mansión y la señora Azade envía a la señora Kader y le dice, señora Sabia, usted viene y sale de aquí de vez en cuando,
Pero no mantendré bajo mi techo a alguien que colabore con el enemigo. En ese momento, Dylan y Varán vienen y Varán pregunta si hay algún problema. Sabia dice que no hay problema. Lamento hacerte sentir incómodo, pero pondré fin a esto. Zebdet y Zebrille estallan el globo con entusiasmo para descubrir el sexo del bebé, pero el globo resulta estar vacío. Jasmine y Arun discuten por esto y Jasmine pide permiso para prepararse nuevamente. Cuando la señora Sabia dice durante el desayuno que ser una familia es muy valioso, Varán dice que la familia, con sus pecados y buenas obras, lo es todo para nosotros. La señora Sabia responde que a mí me pasa lo mismo y Varán se levanta de la mesa diciendo que tiene trabajo que hacer. Cuando Zebrille y Zebdet revientan el globo que trajo Jasmine, se enteran de que el bebé será un niño y se ponen muy felices. Mientras Dylan dice que espera con ansias el día en que pueda tener a su bebé en brazos, la señora Sabia dice que desearía poder ver esos días también. Cuando Dylan la mira preocupada como madre, la señora Sabia dice, te recuerdo cuando eras un bebé, lo entenderás cuando tengas a tu bebé en tus brazos. Cuando Dylan le pregunta a mamá, por favor dime el nombre de este enemigo, la señora Sabia habla con Dylan como si se despidiera, y la mamá de Dylan se preocupa si estás bien. Entonces la señora Sabia dice, estoy bien, hija, y se vuelve hacia Abin y le dice, siempre estuviste conmigo. Excepto una vez, pero me alegro de que lo hayas hecho. Sé que les contaste a los Carabeis sobre la ubicación de Dylan. Lady Sabia se confía a Abin y Dylan, se despide y abraza fuertemente a Dylan. Cuando Dylan le pregunta, mamá, ¿qué está pasando?, ella dice, no te preocupes, a partir de ahora estarás mejor. Estoy un poco emocionada después de lo que pasó ayer. Después de abrazarla, se va llorando. Cuando el poeta le pregunta a Zebair por qué no apostamos por Varán Carabey, Zebair dice con placer que primero reduciremos la multitud que lo rodea y acabaremos con Varán de un solo movimiento. En ese momento, la señora Sabia llama y dice, te venderé el hospital, quiero hablar de los detalles cara a cara. Zebair acepta y luego le dice a Sair, ve ahora y espera noticias mías. Cuando Varán ve a Dylan incómodo, le pregunta qué te pasa. Mientras piensa en enviar a uno de los hombres si no se siente cómodo con Varán, suena el teléfono de Varán y se va a hablar. Mientras Dylan dice, será mejor que llame a mi madre, Abin viene y dice, llevaré mis cosas de casa. Dylan pregunta, te estás preguntando por mi madre, ¿no? Luego, cuando Abin le explica que no existe tal cosa, iré con mis pertenencias. Dylan le dice gracias por lo que hizo por mí. Cuando Abin dice por favor perdóname, Dylan dice que ya lo he olvidado. Cuando Varán se acerca a él y Dylan le dice que Abin te informó que estoy en la casa de Sabian, Varán dice bravo, no todos hacen esto. El señor Caudret reúne a todos en su estudio porque hay noticias de Mardin. Luego les dice que Zebair está haciendo un negocio conjunto con Siar. Cuando Varán le pregunta a Frat si no está al tanto de esto, Frat dice que no, lo haría si fuera su primo. Luego le preguntan a Hassan y él queda atónito pero lo niega. Mientras tanto, suena el teléfono de Varán y el hombre le informa que han perdido la pista de Sabian. Y Varán se enoja y se pregunta cómo pudo haberla perdido. Varán se sube a su coche y sale de la mansión enojado. La mente de Dylan está en Sabian y no puede soportarlo y la llama. Mientras tanto, Sabia espera a Zebair en su coche. Cuando la señora Sabia no contesta el teléfono, Dylan dice, no, esto no sucederá así, y rápidamente sale de su habitación. Aunque Zebair sube al coche de la señora Sabia y pregunta a dónde vamos, Sabia no abre la boca. Cuando Abin llega a casa, no puede encontrar a Sabia, pero le deja algunos documentos. Mientras Abin le pregunta a la señora Sabia qué hizo, Dylan la llama y le dice, no puedo comunicarme con mi madre. Voy a volver a casa. Aunque Abin le dice que no venga, ella no escucha. Cuando la señora Sabia conduce demasiado rápido, Zebair le advierte que reduzca la velocidad. Pero a la señora Sabia no le importa, mientras que Abin la llama pero ella no responde. Cuando Varán llega a la casa de Sabia, se encuentra con Abin. Cuando le pregunta dónde está Sabia, Abin dice, no lo sé, pero ella nos dejó esto a Dylan y a mí. Zebair dice, entiendo, nos matarás a mí y a ti mismo haciendo que parezca un accidente, porque si matas normalmente, tu padre no te dejará a ti ni a tu familia con vida. Cuando la dama Sabia se emociona más,
Zebair dice, está bien, ya sabes, mira, ¿quién es el objetivo del poeta en tu casa? Y señala a Baran y Abin. ¿Qué quiere decir Baran? ¿Por qué debería dividir su herencia ahora? Mira, eres una buena persona. La señora sabia puede estar en peligro ahora. Dime quién es este enemigo, le dice a Abin. Zebrille los felicita diciendo, tenía el sobre, ¿cómo lo aprendiste? Bravo por ti. Luego se vuelve hacia Zebdet y le pregunta, ¿ganaste la apuesta? ¿Cómo le pondrás el nombre al bebé? Zebdet dice, lo pensaré. Mientras tanto, Jasmine no puede quitarle los ojos de encima a Harun y se dice a sí misma, ¿qué me está pasando? ¿Ahora Jasmine, vuelve en sí? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.